Ok, vamos a ver ahora lo que es un campo magnético. Ya hemos visto que es un campo eléctrico. Ahora vamos a ver el campo magnético. Hay dos formas de que se produzca un campo magnético. Básicamente tenemos el campo magnético que es formado por una corriente eléctrica, como vemos en el caso de acá, ¿verdad? Acá hay un- una corriente eléctrica que pasa a través de este coil, ¿verdad? Que normalmente se le conoce como un solenoide. Y vemos otro, ¿verdad? Que es producido por un imán como nosotros lo conocemos. Vean que acá, en este caso, las líneas de carga son estas verdes que están acá, perdón, las líneas de campo magnético son estas que están acá, igual acá. Este es como el magneto que todos conocemos normalmente. Como les digo también, el campo eléctrico se puede producir, perdón, el campo magnético se puede producir por una corriente. Entonces los cables producen un campo magnético alrededor de ellos y se producen como anillos de campo magnético alrededor de ellos. Yo sé que es un poco extraño, entonces pero existen esos dos fenómenos, ¿verdad? Entonces hay dos formas de producir un campo magnético. El campo magnético se puede producir, bueno, primero que todo nosotros ponemos el campo magnético, es un campo, recuerden que se pone como B, y las unidades de B se dan en teslas, ¿ok? De hecho, por eso el automóvil eléctrico se llama Tesla, ¿verdad? También en honor a Nikola Tesla, que Nikola Tesla fue el que hizo el motor de inducción magnética. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Porque siempre se ha tratado de estudiar de dónde viene ese origen. Los griegos conocían las magnetitas, que son rocas que tienen campo magnético, ¿verdad? El campo magnético se produce siempre que hay dos polos, uno norte y uno sur. Algo interesante es que si ustedes agarran esto y lo parten a la mitad, ¿verdad? Uno diría, ah, queda un polo norte y un polo sur, pero no. Cada, ¿cómo es que se llama? Cada parte del imán se transforma en sí mismo en un polo norte y en un polo sur. Ok, no existen monopolos magnéticos. Como digamos, si estamos hablando de un campo eléctrico, yo sí puedo tener el campo eléctrico producido solo por una carga, ¿verdad? Que se genera un campo alrededor de esta carga, como ya lo habíamos visto anteriormente. En el caso del campo magnético, siempre se necesita tener dos polos. Ok, entonces este campo magnético viene por arreglos moleculares, digamos, por la forma en la que están puestos los electrones, los átomos, digamos, aquí está el átomo y alrededor están los electrones. Esto genera como un pequeño magnetito que se llama el momento magnético del átomo. Entonces, cuando todos se alinean, se crean este tipo de magnetismo. Pero eso se llaman materiales ferromagnéticos, pero nosotros no vamos a tocar este tema por ahorita. Nosotros nos vamos a basar básicamente en el campo eléctrico producido por una corriente eléctrica. Entonces nosotros vamos a ver el campo producido por una corriente. Ok, vamos a ver el campo producido por una corriente eléctrica. Entonces, básicamente, si yo tengo, supongamos que yo aquí tengo un cablecito largo,
¿verdad? Este va a ser mi cable y por este cable pasa una corriente eléctrica I, ¿verdad? Todos sabemos esto es una corriente eléctrica. Entonces alrededor de este cable se van a formar anillos de campo magnético. ¿Ok? Se van a formar anillos de campo magnético, como lo vemos en esta figura que está acá. ¿Ok? Esta figura nos permite verlo de una manera más fácil. Si ustedes vean que la corriente tiene una dirección hacia la derecha y vean la forma en la que esto cierra, ¿verdad? Esto cierra, digamos, como hacia el frente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay algo que se llama la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha quiere decir que si nosotros colocamos nuestra mano derecha, ¿verdad? Voy a tratar de dibujar una mano derecha. No soy muy buen dibujante. Digamos, aquí está nuestra mano derecha. Y entonces, este dedo, que es el dedo pulgar, este dedo pulgar va a ir en la dirección de la corriente eléctrica I. Entonces, el campo magnético va a ir según estos otros deditos, ¿ok? Que si ustedes ven, si yo cierro la mano de esta manera, eso me va a dar la forma en la que se crea el campo magnético. Entonces, yo lo que uso es mi mano derecha, ¿verdad? Yo coloco la corriente, el pulgar en la dirección de la corriente I y cierro mis dedos de esta manera y esta manera va a ser la dirección de la corriente. Si la corriente, digamos, si en este caso esta sigue siendo mi mano derecha, ¿verdad? Si esta sigue mi mano derecha, entonces en este caso la corriente eléctrica iría hacia la izquierda y yo cerraría mis dedos de esta manera. Entonces ahora el campo magnético va exactamente hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces de esa manera se crea un campo magnético según la corriente. Otra cosa que tenemos que ver es tenemos que ver es que hay que definir una cuestión. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, ¿verdad? Y normalmente los cuadernos o los libros, o digamos esta pantalla, está en 2 dimensiones. Entonces estamos tratando de ver 3 dimensiones en 2 dimensiones. Entonces se dibuja algo así, digamos, si yo quiero dibujar la corriente por un cable, pero yo quiero dibujar, o digamos, si yo quiero ser más específico, por ejemplo, este es mi cable, ¿verdad? Y esta es la corriente eléctrica que pasa por mi cable, ¿verdad? Que es una corriente eléctrica y yo quiero ver de qué manera puedo hacer para dibujar mejor esta corriente, este campo magnético. Entonces yo sé, ¿verdad? Por regla de la mano derecha de nuevo, que estamos hablando de este caso. Entonces, de la parte de arriba, el campo magnético va a salir de esta parte de aquí arriba, ¿verdad? De esta parte de aquí arriba, entonces el campo magnético va a salir y va a entrar por este lado, ¿verdad? Porque si ustedes ven acá en este loop, sale de este lado y entra hacia este otro. Entonces nosotros sabemos que podemos ver los vectores como una flecha, ¿verdad? Digamos, yo puedo decir que mi campo magnético es este. Pero estamos viendo el campo magnético como si fuera en la dirección de X, ¿verdad? O si está para acá, lo podemos ver que va
en la dirección de Y. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo otra dirección, que es la dirección Z? Ok, entonces para tratar de dibujar yo una dimensión Z es como si el vector saliera, ¿verdad? Pero esto no tiene tanto sentido. Entonces yo digo, ok, como esto es una flecha, las flechas normalmente tienen una punta, ¿verdad? Que esta, perdón, esta es la punta de la flecha. Y la flecha también tienen una parte de atrás, que es esto de acá, donde yo pongo la flecha para ser lanzada. Entonces, cuando yo hago este dibujo aquí así, hago un círculo y le pongo un punto, estoy diciendo que va en la dirección Z positivo. O sea que es esta flecha saliendo de la pizarra hacia mí. Ok, saliendo de acá, de la pantalla, hacia mi persona. Esta es la dirección Z positivo. Y si yo quiero poner la dirección Z negativa, yo lo que voy a ver es nada más la parte de atrás de la flecha. Yo aquí veo la punta de la flecha saliendo y acá de este lado yo veo la parte de atrás de la flecha entrando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, entonces, si yo tengo un campo magnético acá, de este lado, ¿cómo lo vimos? ¿Verdad? De este lado, las flechas van a estar saliendo, ¿verdad? De este lado, las flechas salen. Entonces, aquí se genera un campo magnético hacia afuera. O sea, hacia acá, en este caso de aquí afuera, el campo magnético va en la dirección Z positivo, porque va entrando. En cambio, de este lado, el campo magnético, perdón, de aquí va saliendo y de acá, de este lado, va entrando. Ok, entonces de este lado va en la dirección Z negativo. Eso es importante, ¿verdad? Porque yo necesito ver hacia dónde va mi campo magnético. Entonces, básicamente esto es de esta manera, ¿verdad? Yo puedo tener, digamos, también, yo puedo tener, digamos, un ejemplo, son dos cables. Y yo puedo poner dos cables de esta manera. ¿Qué quiere decir que yo ponga dos cables de esta manera? Bueno, yo puedo decir que en este caso la corriente I en estos dos cables va en la dirección, entonces I va a ir en la dirección Z negativo. O sea, va a ir entrando hacia la pizarra. Entonces yo puedo calcular el punto, la corriente en este punto P. Entonces, si yo me pongo a este lado, yo puedo usar la regla de la mano derecha, mi dedo pulgar iría hacia adentro y los dedos tratan de cerrar, tratan de cerrar, ¿verdad? Entonces, en este caso, el campo magnético de un cable iría para acá y el campo magnético del otro cable iría para este lado. ¿Ok? Ambas tienen la misma magnitud, entonces el campo magnético total sentido en el punto P es este que está acá, ¿verdad? Eso es por cuestiones vectoriales. Entonces, yo sé que por ahorita no hemos definido muy bien, digamos, las unidades del campo magnético. Eso lo vamos a dejar para después. Pero sí, básicamente con esto vamos a dar como una introducción a lo que es el campo magnético.